Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos hoy a un nuevo video en Panamá. Hoy vamos a hablar de la fiebre amarilla, ¿listo? Entonces, bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por vectores, producida por agentes virales de la familia de los flavirus, y clínicamente es una enfermedad que es muy variable. Puede ir desde una simple gripa asociada a fiebre o a un fallo multiorgánico que compromete la vida de la persona. Por lo cual, dada esta variabilidad de esta enfermedad, podemos decir que su mejor tratamiento es la vacunación y ya vamos a ir hablando de eso. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues es una enfermedad pues endémica de Latinoamérica, el África subsahariana sobre todo, y el sudeste asiático. En los últimos años ha habido un aumento de los brotes. En Colombia tuvimos hace poco un brote y esto se debe sobre todo a factores como la invasión de las zonas urbanas por el vector de la fiebre amarilla. Entonces, pues ya vamos a hablar mucho más de eso, pero digamos que este vector usualmente no está en las zonas urbanas, sino en las zonas selváticas, pero hay gente que lo lleva a las zonas urbanas y eso es lo que produce que se comience a esparcir de una manera mucho más rápida. También el aumento desenfrenado de la urbanización, sobre todo en África, y la disminución en la cobertura de la vacunación ha hecho que esto esté aumentando en el último tiempo. También digamos que en Colombia el Ministerio de Salud, que hizo un lineamiento hace poco, pues nos demuestra que hay zonas donde pues hay mayor riesgo. Vemos sobre todo en la zona del Caquetá, digamos que la zona del Amazonas, la zona de Tolima, la zona de Neiva y Tolima, sobre todo son las zonas que más brotes han venido presentando y que mayor riesgo tienen en este momento. Vemos que en esta imagen, en la semana epidemiológica 32, se presentaron en el departamento del Tolima 109 casos y digamos que fue de predominio en hombres. Listo, una edad promedio de alrededor de 45 años. ¿Qué factores de riesgo hay para contraer la fiebre amarilla? Pues uno es la entrada de personas sin vacunación a zonas de alto riesgo selvático, ya sea por turismo, por inmigración o por alguna causa laboral. El desplazamiento de las personas hacia zonas selváticas más profundas. Digamos que en el contexto de nuestro país esto va más relacionado directamente con el conflicto armado. También que las personas que están en zonas rurales pues tienen mayores barreras de acceso para acceder a la vacunación. También que hayan más periodos lluviosos, alteraciones climáticas que afecten los ecosistemas, entre otras cosas. Desde entonces el ciclo de vida de este parásito, como les dije, este parásito de este virus, como les decía previamente, esto se da principalmente en las selvas. No es normal que esto se dé en los sitios urbanos. Entonces lo que sucede es que hay un ciclo entre los vectores hemagogus y sabetes y los primates no humanos. Entonces este es el ciclo que se da en la selva, los primates son los que se contagian, pero como les dije, por alguna razón el ser humano llega a zonas selváticas donde está el hemagogus, el sabetes, los pican y pues estas personas contraen la enfermedad. Luego posteriormente llegan a la zona urbana o a alguna zona específica y en esa misma zona son picados por el Aedes se contagia de ese virus de la fiebre amarilla y así continúa el ciclo. Por eso es una mezcla entre un ciclo selvático y un ciclo urbano. En cuanto a la etiopatogenia, pues lo que yo les quiero hacer entender aquí es que esta enfermedad, este virus, pues está formado por unas proteínas estructurales y unas proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales son la C, la PRM y la E. Digamos que dentro de la patogenia, la principal es la glicoproteína E porque es la que permite unirse el virus hacia la célula diana. Es la que le permite invadir la célula hospedera. Mientras que la C y la PRM simplemente forman parte de la envoltura, de la cápside, de todo el material genético, pues que va a infectar al, a la célula diana en cuestión. Por otra parte, tenemos muchas proteínas no estructurales como NS1, NS2A, digamos que la familia de las proteínas NS.
Más allá de que ustedes se aprendan para qué funciona cada uno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que estas proteínas, digamos que en general, lo que permiten son la replicación celular y la evasión del sistema inmune en, en el hospedero que se encuentre infectado, ¿listo? Entonces son como las cosas más importantes que yo creo que deben saber en cuanto a la etiopatogenia. Ya en cuanto a su fisiopatología, pues lo que sucede es que hay una picadura. Posteriormente, primero hay una viremia en el ganglio linfático y luego a través de la sangre, esta llega a distintos órganos como el vaso, el hígado, que sobre todo este también es un virus hepatotropo, le gusta el hígado, produce necrosis de los hepatocitos. También puede llegar a producir apoptosis focal en el corazón, falla renal y alteración en la médula ósea. Y digamos que los citoquinas que median este proceso son el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral gamma, la interleuquina 2, entre otras cosas. Las manifestaciones clínicas de la fiebre amarilla, vemos que tienen como un orden específico. Entonces lo primero es que va a haber un periodo de infección que es el que ocurre en el momento en el que se pica pues, al ser humano y esto dura entre 3 y 4 días. Entonces esto se caracteriza por síntomas más generales. Entonces puede haber fiebre, escalofríos, cefalea, hiperemia conjuntival. También hay una cosa muy característica que es el signo de Fayette, que el signo de Fayette se caracteriza porque al aumento de la temperatura hay una bradicardia, por lo que digamos que hay una disociación entre el pulso y la temperatura, porque esto usualmente no es lo que debería ocurrir. Cuando aumenta la temperatura, usualmente nos ponemos taquicárdicos. Suele haber mialgias, dolor abdominal. Después de ese proceso de 3 a 4 días, el paciente tiene una fase de remisión que dura alrededor de 48 horas. Y posteriormente hay un periodo de intoxicación en el que ya son las manifestaciones clínicas más graves y pues ya comprometen la vida. Tenemos ictericia, bueno, falla renal, falla hepática, entre otras cosas. Lo que les dije aquí ya es como el punto en el que el paciente va de caída. Entonces, como les venía contando, esta gráfica lo explica de una manera muy buena el periodo de infección. Entonces, están los síntomas que ya les dije, las enzimas hepáticas no se elevan tanto. Luego, en el de remisión, como que todo mejora, pero de la nada el paciente entra en choque, trombocitopenia, hemorrágico, y vemos que las enzimas hepáticas en este punto ya se comienzan a elevar de una manera muy patológica y que nos preocuparía bastante como clínicos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues aquí les tenía esta otra gráfica que creo que también vuelve y lo explica de una manera muy adecuada. ¿Listo? ¿Qué complicaciones se pueden generar de una fiebre amarilla que no se logra controlar? Pues uno es la insuficiencia hepática aguda. En cuanto a renales podemos tener oliguria, aumento de la creatinina o proteinuria marcada. También nunca olviden, este es un virus hepatotrofo y también un virus hemorrágico. Y todo lo que es dengue, zika, chikungunya son enfermedades que suelen ser hemorrágicas, ¿listo? Entonces, siempre muy pendientes de las plaquetas de su paciente. En ya estadios muy graves puede generar miocarditis, arritmias, encefalopatía hepática, convulsiones y pancreatitis, aunque eso es supremamente raro y se han descrito muy pocos casos. En cuanto al diagnóstico, pues lo primero es que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta un caso sospechoso. Entonces, un paciente sospechoso es un paciente con una fiebre mayor de 38.5, de menos de 7 días, que tiene mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal y que está en una zona de riesgo que les comentaba previamente. Sobre todo en clima caliente, porque este vector de la ED suele estar en lugares en los que la altitud es menor a 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el nexo epidemiológico, el caso sospechoso y las manifestaciones clínicas son la manera en la que nosotros vamos a comenzar a sospechar de eso para pedir unos paraclínicos específicos. Entonces, ¿cuáles paraclínicos vamos a pedir? El primero es la PCR. La PCR específica para fiebre amarilla. Hay ya otras medidas mucho más sofisticadas como la amplificación isotérmica en bucle mediada por transcriptasa inversa, que usan países de mucho más dinero. Está el aislamiento viral, también la IgM en suero, pero con la PCR va a ser más que suficiente para el diagnóstico.
sobre todo en muchos lugares en los que tengamos limitaciones de recursos. Entonces, bueno, el último lineamiento que sacó el ministerio hace poco tiempo, dado el brote que hemos tenido, nos muestra que nosotros tenemos que ir al paciente en fiebre amarilla con signos de alarma o con signos de gravedad. Entonces los signos de alarma es deshidratación, vómito, diarrea, dolor abdominal persistente, hemorragia leve. Los paraclínicos vean una AST mayor a 500. Las plaquetas pues hay una trombocitopenia pero no tan grave, una proteinuria y esto también, pues las dos requieren manejo en cuidado intensivo. Pero ya cuando es de gravedad es que el paciente está choqueado, está histérico, ya está con un compromiso multisistémico y hemodinámico muy grave, que ya se ve en una coagulopatía, en una lesión renal aguda y en una hepatopatía. También nos mencionaba que nosotros primordialmente debíamos clasificar a los pacientes según grupos. Entonces, grupo A, grupo B y grupo C. Entonces, el grupo A es el paciente en el que su sistema inmune eh, puede, puede manejar la infección de una manera sencilla. Entonces, el paciente solo tiene síntomas leves y estos se manejan a un nivel de mediana complejidad. Pero ya un grupo B hay pacientes con signos de alarma y pacientes con signos de gravedad pues ya requieren una alta complejidad. Entonces, síntomas leves, grupo A. Signos de alarma, grupo B. Signos de gravedad, grupo C. ¿Listo? En cuanto a los diagnósticos diferenciales de la fiebre amarilla, pues nosotros también tenemos que pensar a las hepatitis virales, por lo que les decían, es un virus hepatotropo, virus de la gripe, el dengue, sobre todo, y ya vamos a ver algunas diferencias. La malaria, sobre todo en nuestro país como Colombia, que todavía la malaria es bastante prevalente. La leptospirosis, que es una enfermedad pues, de característica bacteriana, pero aquí el nexo epidemiológico es que la leptospirosis está relacionada directamente con el contacto con animales. Entonces aquí esta guía del lineamiento que les comentaba ahorita nos muestra de una manera muy clara algunas diferencias. Entonces como vemos en la fiebre amarilla, pues el haber artralgias, mialgias, dolor abdominal, náuseas, vómitos, mientras que por ejemplo el dengue suele ser más característico por la conjuntivitis. Por ejemplo, un dolor más óseo. El dolor retroocular es muy característico del dengue. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, el chikungunya es súper característico de las artralgias, las mialgias y la conjuntivitis. Es muy claro. En el Zika suelen haber más adenopatías, más prurito en las lesiones. Listo, y hay otros virus que pues también se deben tener en cuenta, pero digamos que no son tanta competencia, que es el virus de Oropuche y la fiebre de Mayaro. Entonces ahora el tratamiento. Entonces recuerden que la fiebre amarilla es un virus. Listo, nosotros para los virus usualmente no tenemos tratamiento. Listo, entonces siempre para el manejo de los virus es un manejo de soporte. Listo, entonces le vamos a hacer a nuestro paciente soporte hemodinámico con sus líquidos, soporte respiratorio, dependiendo de lo que necesite, cánula, lo que sea, el soporte renal. Listo, es si el paciente está muy mal y llega a necesitar diálisis en algún momento. Importante tenerlo en cuenta. También pues el soporte hepático para complicaciones hemorrágicas, pues siempre estar un paso adelante, pedirle al banco de sangre que llegáramos a necesitar sangre, plaquetas, entre otras cosas. Listo. Y lo más importante, como les decía ahorita, es la vacunación. Nosotros en Colombia pues tenemos la vacunación al año de vida y esta vacunación pues es una vacuna por virus vivos atenuados. Y esa es una vacuna por virus vivos atenuados. Han salido varias vertientes, la 17-204, la 295, digamos que de la 17 han salido muchas. Pero vean que tras 3 meses de vacunación, esta nos ha mostrado una efectividad del 99%. Y los efectos adversos han sido muy raros, simplemente leves, como las mialgias, el dolor local, la cefalea, la fiebre. Ojo, mucho cuidado en los pacientes alérgicos al huevo porque está contraindicada en estos pacientes. Y otras se saben mucho más raras, pues son la enfermedad neurotrópica y la enfermedad viscerotrópica. Pero estas cosas han sido muy puntuales que se hayan eh,
reportado, ¿listo? Entonces, pues nada, les agradezco mucho por el tiempo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.